Señor presidente, compañeros y compañeras del Senado, me parece insólito los argumentos de algunos que me precedieron en la palabra. Escuchar aquí a compañeros que hablan de que en el 2017 se le quitaron derechos a los trabajadores es porque desconocen lo que fue aprobado. No se tocó un solo derecho de los trabajadores adquirido. La legislación fue con carácter prospectivo y no le quitó un solo derecho, al punto que algunas empresas trataron de cesantear para luego volver a reclutar y entonces tratar de tener menos responsabilidades con ese trabajador, y nuestro gobierno los procesó. Así que es falso decir aquí que en el 2017 se le quitaron derechos a los trabajadores. Eso es una mentira y es una táctica de demagogia, en primer lugar. En segundo lugar, compañeros y compañeras, sobre el efecto que tuvo esa reforma, no porque lo dijera el gobierno de Puerto Rico, se reconoció que en ese año, previo a los impactos que tuvimos de los huracanes, la tasa de participación laboral aumentó y el desempleo se redujo. Eso es un dato irrefutable que para alguna gente resulta insuficiente. Pues claro, porque hay gente que lo único que hacen es quejarse y quejarse y quejarse, pero no traen sustancia ni contenido. Así que el dato histórico correcto es que no se quitó un solo derecho en el 2017 y que la tasa de participación laboral aumentó y que el desempleo se redujo. Luego fuimos impactados por los huracanes y todos los demás fenómenos que afectaron a Puerto Rico. Y olvidan aquí algunos compañeros que cuando la Junta de Control Fiscal en marzo del 2017 propuso que se eliminara el bono de Navidad y que se le quitara los derechos a los trabajadores del sector privado, fue el Senado el que detuvo esa pretensión. Y nos costó una guerra política con el entonces gobernador. La Cámara sucumbió, pero el Senado le colgó 3 veces las pretensiones que tenían de quitarle a los trabajadores del sector privado los derechos que tenían. Ese dato histórico aquí alguna gente lo olvida, porque en aquel momento pertenecían a otro partido, el Partido de los Trabajadores, que sacó creo que el 1%. Ese dato lo olvidan. El Partido de los Trabajadores, que no hizo nada por los trabajadores. Y compañeros, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, envió una carta en octubre del 2021, cuando se comenzó a revisitar el tema de la reforma laboral. Y le envió a los presidentes de los cuerpos, al compañero Dalmau Santiago, presidente del Senado, y al presidente de la Cámara, una propuesta que estaba dispuesto a considerar para retomar el tema y procurar mejorar las condiciones de empleo para que siguiera en crecimiento la economía de Puerto Rico. Pero fueron los cuerpos, la Cámara y el Senado, que no se pudieron poner de acuerdo. No fue la delegación del PNP, fueron ustedes y los que llaman aquí insuficientes. Y yo ver aquí ahora gente reclamar libertades para los trabajadores y que sean flexibles, cuando hace algún tiempo, yo que soy abogado de profesión, alguna gente pretendían que yo compulsoriamente le pagara cuotas para mantenerlo. Y se oponían a que la gente pudiera separarse del colegio de abogados. Y yo escuchar aquí a otros compañeros hablar de que una enfermera va a tener 10 horas de trabajo y 20 minutos de alimento cuando patrocinan gobiernos que no le dan comida, medicina ni atenciones a su gente. Y los vemos cómo se retratan con los dictadores de Venezuela, de Cuba y con el farsante Ortega. Abrazo partido mientras oprimen en sus pueblos. Y hablan aquí de libertades y de empresa privada, pero en Venezuela no están nacionalizándolo todo. Allá no hay empresa privada. Así que hoy este proyecto, compañeros, tiene algunas disposiciones con las que podemos coincidir,
otras que no son, a juicio nuestro, el mejor curso de acción, pero no podemos hacer lo bueno enemigo de lo perfecto. No lo podemos hacer. No podemos olvidar tampoco que fue nuestro gobierno, el gobernador de Puerto Rico, el que hace un tiempo atrás le dio el aumento más grande en la historia a los maestros. Y entonces los que hablan de insuficiencia decían, no, lo que ocurre es que son fondos federales, porque es que siempre tienen una queja. Y los bomberos y los policías y otros renglones de la población. Y que nuestro gobierno siempre ha procurado bajar las contribuciones al trabajador e imponerlas a las empresas que ganan billones de dólares. Ese es el récord nuestro, defendiendo al pueblo, aprobando legislación para ayudar a los trabajadores. Y cuando hemos tenido nosotros desde el Senado de Puerto Rico que enfrentar a nuestro propio gobierno, lo hemos hecho, en el caso de la delegación del PNP. Una y otra vez. Contra Ricardo Rosselló fuimos sobre el veto varias veces. Cuando tuvimos que detener legislación como la pretensión de la Junta de Control Fiscal contra los trabajadores de la empresa privada, lo hicimos. Así que no puede venir aquí nadie con una voz chillona y un discurso estridente a venirnos con cuento a nosotros. Hay gente aquí que lo que le gusta es hablar y hablar y hablar y se preocupan solamente por hablar. Y otros nos hemos preocupado por lo que hay que hacer y lo hacemos. Y hoy, este proyecto va a contar con nuestro voto. Porque nosotros no estamos en contra del trabajador, nunca lo hemos estado. Tampoco estamos en contra de las libertades, como hipócritamente alguna gente aquí defiende. Pero en Cuba, Venezuela y Nicaragua no hay problema que persigan a la oposición política, que los encarcelen. No hay problema que no tengan comida, que no tengan medicamentos. Allá no hay problema, pero aquí sí. Así es que los que no han tenido la valentía de que en su propia colectividad se abra a la participación primarista y que entonces querían abrir elecciones de otros partidos, hay que ser un caripelado para decirlo aquí. Así que a nosotros no nos vengan con que cogen una cartulina y se paran en una marcha 5 minutos y luego se van y dicen que están defendiendo al trabajador. Esos portacartulinas que a veces solamente quieren la foto, pero cuando llega el momento de la verdad huyen, o cuando hay una controversia salen corriendo, o cuando le cogen a alguno de ellos y los procesan, los dejan solos. A nosotros no nos van a dar clase de cómo se defiende un trabajador, ni cómo se hace patria, ni cómo se defiende al puertorriqueño. Nosotros lo hemos hecho por años. Y si vamos a hablar de insuficiencia, insuficiencia hay en las propuestas que no han traído a Puerto Rico, que se prometieron en la campaña por todos ustedes y llevan 18 meses aquí y ni fu ni fa. Así que no vengan aquí con golpes de pecho, patriotas, porque no han hecho nada. No tienen la autoridad moral. Hoy, compañeros y compañeras, proyecto de la reforma, la compañera Rodríguez Bebe trajo una enmienda con una preocupación legítima. Darle paso a esas enmiendas sería provocar un tranque con la Cámara. Y entonces tendríamos cero. Y hay gente, ¿verdad?, que de buena fe presenta una enmienda, como yo sé que es el caso de la compañera, pero tenemos que mover esto, compañeros. Si de verdad queremos hacer, más que hablar o pararnos con una cartulina, como hacen algunos, y a protestar, tenemos que mover esto. Podríamos simpatizar con muchas de las enmiendas de la compañera, pero lo que queremos es que haya algo. No podemos seguir trancando esto para que no haya nada. No podemos seguir trancando esto porque supuestamente le parece insuficiente a algunas personas. Tenemos que ir avanzando. Y es lo que nos toca, compañeros y compañeras. Sobre la marcha se podrá revisitar. Y más adelante quizás examinar cuál ha sido el comportamiento o el efecto que tuvo la legislación.
La del 2017, que aquí alguna gente equivocadamente dicen que quitó derechos, aumentó la tasa de participación laboral y redujo el desempleo. Ese es el dato irrefutable. Así es que ojalá que ocurra lo mismo ahora. Hemos visto cómo hay ferias de empleo y nadie acude a buscar el empleo. Hemos visto cómo se ha aumentado el salario mínimo, cómo se ha procurado de diferentes maneras, compañeros, trabajadores, el crédito por trabajo, de incentivar, y no se ha logrado la respuesta que esperábamos y que seguimos esperando. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir buscando toda alternativa posible para que se cree empleo y defender, por supuesto, al pequeño y mediano comerciante. Pero igualmente a todo empresario, a todo trabajador. Así es que, señor presidente y compañeros y compañeras del Senado, los cuentos y los planteamientos de patriotas, dependiendo de donde estén ubicados, conmigo no. Si venimos a trabajar, vamos a procurar que se avance. No vamos a permitir que se detenga aquí un proyecto, porque quizás no sea perfecto, pero es bastante bueno. Son mis palabras, señor presidente.